Aprovechando el espacio del recesito, aquí estamos en Novedades Mari. Es un gusto saludarlos. Hay un tema muy importante que como predicadores muchos han dejado de hablar de este tema. ¿Por qué? No lo sé. Lo cierto es que lo que voy a compartir con ustedes lo hago con mucho temor, con mucho respeto, pero sobre todo como una necesidad de compartir, de decirte que existe el infierno. ¿Has oído hablar de él? Quiero compartir lo que el Señor Jesús decía en San Mateo 25, hablando acerca del juicio de las naciones. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Leo una vez más el versículo 46 de San Mateo 25. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amigo, amiga, hermano y hermana, el mundo que vivimos hoy es un mundo que está ocupadísimo. Es un mundo que está lleno de diferentes actividades. Se llaman actividades económicas. Los gobiernos, los líderes religiosos, las personas, los empresarios, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más rico al más pobre, desde el sano o el enfermo
Todos estamos ocupados, muy ocupados en nuestros quehacer cotidiano. Llega la noche, descansamos, medio que descansamos, amanece y otra vez estamos sujetos a un yugo de esclavitud llamado ocupación. Tenemos tiempo para todo menos para la familia. Tenemos tiempo para todo menos para nosotros. Tenemos tiempo para todo menos para buscar a Dios. ¿Y el infierno? El infierno es algo real, aunque por ahí el líder religioso que acaba de fallecer enseñó que no existe el infierno. La Biblia, que es la palabra de Dios, lo dice. Jesucristo, que es el que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó y vive y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y está viniendo, estemos o no preparados, a juzgar a vivos y a muertos, como acabamos de escuchar en esta porción de la palabra en San Mateo 25, del 31 al 46, está titulado El juicio de las naciones. Jesús está viniendo, estemos o no preparados, a juzgar vivos y a muertos, a ricos y pobres, a enfermos y sanos. Nadie queda exento del juicio de Dios. Todos compareceremos. Y algo muy importante que el Señor Jesús nos está dando a entender con esta porción de su palabra es que estamos a tiempo todavía de prepararnos. Tú sales allá afuera y miras diferentes personalidades, diferentes tipos de caracteres, de temperamentos. Hay quienes te da gusto acercarse aunque sean desconocidos porque en su rostro están proyectando paz, amabilidad, y hay quienes realmente pues le da vuelta porque en su rostro están proyectando ira, están proyectando preocupación y como que están peleados con todo el mundo. Hay mucha agresividad allá afuera, como también hay mucho dolor allá afuera, hay mucho sufrimiento allá afuera, pero ni el dolor ni el sufrimiento del mundo dejará exento a la persona del juicio divino. Entonces, hay un cielo que conquistar y un infierno que huir. La palabra de Dios, ya la escuchamos, habla del infierno. ¿Qué es el infierno? De acuerdo a las Sagradas Escrituras, el infierno es un lugar de castigo y sufrimiento eterno. ¿Para quién? Fue creado para Satanás, el diablo, y sus ángeles, pero ha sido ya destinado también para aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para aquellos que están rechazando la gracia y el amor de Dios. En Apocalipsis 20:10, escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Y el diablo que los engañaba, ¿a quiénes engaña Satanás? A nosotros, a la humanidad. San Juan 10:10 dice Jesús que el diablo vino a matar, robar y destruir. Pero el diablo no está literalmente matando, destruyendo y robando. Nadie se dejaría. El diablo ocupa miles de formas, miles de estrategias para convencerte de errar, de separarte de Dios. Pero Jesús ahí mismo en San Juan 10:10 dice, y yo vine para que tengan vida, y vida en abundancia. En Apocalipsis 20:10 sigue diciendo, estamos viendo cómo es el infierno. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo es el infierno? Es un lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así dice Apocalipsis 21:10. ¿Cuáles son las consecuencias de llegar a este castigo eterno? Para Satanás el diablo, el desobedecer a Dios, el querer creerse Dios, el querer robar la honra a Dios. Él fue un ser creado para alabar y exaltar a Dios.
era el líder de la alabanza. Mas, sin embargo, él desobedeció a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, 16, 17 y 19, dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sigue diciendo el versículo 19. Y esto es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes por qué? Dice la palabra de Dios, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? El pecado provoca separación del hombre hacia Dios. Esa separación a Dios y el infierno en consecuencia es el final de la separación de Dios y el rechazo de su amor. ¿Por qué? El versículo 19, donde ya leímos de San Juan 3, dice que la luz vino al mundo, la salvación vino al mundo, su nombre es Jesús. Él se presenta como el camino y la verdad y la vida. Pero la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, el pecado provoca la separación de Dios. El infierno es la consecuencia final de la separación de Dios y el rechazo de su amor. Provoca el infierno castigo eterno, la separación de Dios. Las consecuencias del pecado también provoca el castigo eterno. Romanos 6:23, la palabra dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Te separa de Dios, provoca el castigo eterno. Ezequiel 18:4 dice la palabra de Dios a través del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué le va a ocurrir? El alma que peque, esa morirá. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de vivir en pecado? Te separa de Dios, te provoca el castigo eterno, y la Biblia habla del infierno. Jesucristo advierte muchas veces de este lugar y está invitando al mundo. De hecho, cuando Él principia su ministerio, el mensaje que Él da a la humanidad es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia, a través de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo habla acerca del infierno. Y muchas veces, y Él nos invita a buscar el perdón de Dios en fe y en obediencia. Vayamos a Mateo 5, 29, 30. ¿Qué dice la palabra de Dios? 5, 29, 30 de San Mateo. Por tanto, hablando de adulterio, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo que está expresando aquí Jesús es que nosotros evitemos por todas cosas caer en las garras del enemigo, del engañador, de tal manera que te separes de Dios. Lo mismo dice en el Evangelio de San Marcos 9, 43 al 48. Jesús nos está invitando, nos está diciendo en términos de comparación
preferible a que pierdas algo, un miembro de tu cuerpo, a que pierdas todo tu cuerpo, toda tu vida en el infierno y vivas ahí en ese castigo eterno. Jesús dice en San Mateo 7:13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mi querido amigo, mi querido hermano, el infierno existe, es real, es inevitable. El castigo eterno en el infierno es inevitable. Lo hemos escuchado ya en labios del Señor y Salvador Jesucristo, en su palabra. Sigue diciendo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 43 al 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal es insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este pasaje termina aconsejando que seamos hombres y mujeres prudentes. Hay muchos motivos por el cual nosotros podemos caer en el lago de fuego. La descripción que Jesucristo muestra es que en este infierno es un fuego que no puede ser apagado, arde eternamente y hay gusanos en él y ese gusano no muere. Esto también habla el profeta Isaías. Veamos en Isaías 66:24. Dice así: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables. Será monstruoso el día del castigo eterno. Los gusanos nunca mueren. Y sabes una cosa, mi querido amigo, hermano, hermana, en Isaías 14 nos muestra una radiografía de cómo es el infierno. Dice Isaías 14, versículos 9 en adelante. Me he propuesto leerles unos cuantos versículos únicamente. Dice el versículo 9, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mas sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol,
los lados del abismo. Hay muchos en esta tierra que en la soberbia que uno tiene, en el orgullo, en el egoísmo, creemos que estamos bien, pero estamos mal. Nuestra conducta, nuestras acciones están mal. Es mejor, dice, ser buenas personas. Jehová mira de lejos al altivo, más al humilde lo llena de gracia. El infierno, ¿para quién fue preparado entonces? Originalmente lo hemos visto que fue preparado para Satanás y los demonios. Pero Jesús también refiere y dice lamentablemente que hay muchas personas que estamos caminando pues en lo más cómodo de la vida, en los placeres de la carne. Hemos sido cegados por el mismo diablo, el engañador, Satanás. Y en nuestra vivencia, acariciando, jugando al pecado, nuestro corazón se ha ido endureciendo. Un día dice la palabra de Dios en el Salmo 14, 1 al 3. Estamos viviendo en un mundo muy acelerado, en un mundo lleno de competencias. Allá afuera vemos rostros alegres, tristes, enojados, sea cual sea la actitud que tengamos o la actitud que asumamos, eso depende mucho de nuestro futuro. Hay quienes nos hemos negado el privilegio de buscar a Dios. ¿Sabes una cosa? Me llama mucho la atención y me sorprende lo que dice el Salmo 14, sus primeros 3 versículos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Lo has oído, verdad? Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el versículo 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Sabes qué vio? Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El profeta Isaías dice en el capítulo 53, 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muchos predicadores están de un lado a otro anunciando las buenas nuevas de salvación, pero pocos son los que creen. Nadie ha creído a nuestro anuncio. El versículo 3 de Isaías 53 muestra a Jesucristo y dice, Él ha sido despreciado y ha sido desechado entre los hombres. Es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ¿sabes una cosa? Dice el profeta Isaías, y como que escondimos de Él el rostro. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué escondimos de Él el rostro? Porque no queremos cambiar, no queremos dejar nuestras acciones negativas. Sigue diciendo en Romanos 5:8, mas Dios, pese a que somos como somos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Hay salvación? ¿Podemos escapar de la condenación eterna? ¿Podemos escapar de las llamas del infierno? Claro que sí. San Juan 3:14. Ya vamos terminando. En San Juan 3:14 dice la palabra de Dios así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto, su pecado, su maldad, su desobediencia había abundado en gran manera que Dios decide castigarlos y envió muchas serpientes venenosas. Entonces le pide a Moisés que la única manera para que el pueblo se salvase, no todos, solo los que creyeran, que Moisés levantara una serpiente de cobre. Y ahí en el desierto, Moisés construye una serpiente de cobre. Y quien mirase la serpiente
era liberado de todo veneno de serpientes. Era salvo, tenía el antídoto. Así dice la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la respuesta a la pregunta, ¿podemos nosotros escapar de las llamas del infierno? La respuesta es sí. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido amigo, querido hermano, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué tenemos que hacer? Es tiempo de buscar a Jesús. ¿Hay solución? Sí, es Jesucristo. ¿Hay salvación? Sí, es Jesucristo. ¿Puedo cambiar por ti solo? No. Pero con la ayuda de Dios, a través de su Espíritu Santo, Él te permitirá caminar una vida nueva. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué hay que hacer? Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Es decir, una estrecha dependencia con Dios. Tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Lee la Biblia para que estés informado, para que nadie te engañe. No vaya a ser que por descuido perezcas en el lago de fuego. ¿Te gustaría perder a tus hijos, a tu familia en el lago de fuego? ¿Verdad que no? Darías todo por los tuyos. Dios dio a su Hijo por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si Él ya lo ha dado todo? Únicamente reconocer que somos pecadores, aceptarle a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Yo te invito a que en este momento le digas al Señor con todo tu corazón, Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Reconozco que te he fallado. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Quiero ser salvo. Ya no quiero pecar más. Ayúdame a servirte. Ayúdame a seguirte. Ayúdame a amarte. En el nombre de Jesús, mi Salvador, me entrego mi vida. Y a partir de este día sé que ya sea que la muerte venga a mí o tú vengas, mi alma será librada del lago de fuego, de las llamas del infierno. Gracias, oh Dios, por tu perdón, por tu salvación, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Concluimos entonces que el juicio de las naciones es inevitable. Así lo dice en la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, ya no viene a nacer en un pesebre, que quede claro. Ya no viene a pedir, a suplicar que se arrepienta uno de nuestros pecados. Él viene a juzgar a vivos y a muertos. A eso viene. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará delante de él los unos de los otros, como aparta el pastor a sus ovejas. ¿En qué lado quieres estar? Si en esta hora has decidido por Cristo, felicidades. Es tu mejor decisión. Si estás caminando en sus caminos, sigue adelante. Excelente elección. Con Él todo, sin Él nada. Él lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Todos necesitamos de Jesús. Usted y yo necesitamos de Jesús. El juicio de las naciones es inevitable. Comparecerán los poderosos y también los que somos débiles. El infierno
es real y existe. Las alarmas están sonando. Cristo está viniendo, estés o no preparado. Hasta la próxima.